Hola, hola mi gente, espero que se encuentren muy bien. El Yesa reportándonos con nuevo videito. Este es un video especial, nos hace bastante felices, nos tiene contentos. Trata sobre Xbox y por primera vez tenemos un cliente que trae su Xbox sin ninguna falla, simplemente por mantenimiento preventivo. Checar polvito, pasta térmica, sus plásticos, rearmar y vámonos pues. Si tú quieres hacer eso y ser un cliente responsable, no te me vayas, vamos con el desarmado paso a paso. Entonces, vamos a darle. Muy bien, mi gente, ya tenemos aquí nuestra Xbox One para mantenimiento. Ojo, este es de los clientes que se preocupan un poquito más por sus equipos, que optan por los mantenimientos preventivos. Ya te la sabes, en los Xbox, sobre todo en este modelo, gran parte de la carcasa son cuestiones de segurito. ¿Sí? Son tapas que vienen con seguros a presión, así es que hay que tener paciencia, es como un mini rompecabezas. Y ya sabes, si te gustan los videojuegos, si eres fan de Xbox, de ahí al quitar las tapas nos vamos a topar con gran número de tornillos. Entonces, si vas a ver este video, hay que hacerlo con paciencia y así tú le vas a poder dar mantenimiento a tu propia Xbox. Nos vamos a apoyar de esta espátula de acero inoxidable, puedes usar una cuña. Vamos a ocupar alcohol isopropílico, pasta térmica y bastante paciencia, pero mira, esto es lo que te digo, son tapas de seguritos. Ojo con esta tapa, hay que tener bastante cuidado en esta parte frontal porque te vas a encontrar con el flex de encendido. Con cuidadito, mira, aquí ya cuando la levantas no le des el jalón, ten mucho cuidado. Estos seguritos puedes apoyarte si no tienes uñitas con la espátula. Hay que tener cuidado, hay que levantar aquí este seguro y eso nos va a permitir sacar la conexión del flex y así trabajar ya libremente sin riesgo de romperlo, porque si no pues ya estaríamos ahora sí que perdiendo dinero. Ya que quitaste el seguro y sacas el flex, ahora sí ponemos la tapa a un ladito y te va a ir cayendo polvo, pero créeme que esta Xbox es de las que hemos visto mejor tratadas casi siempre como clientes. Vamos con nuestro técnico ya que nuestro equipo tiene una falla grave, ya que no enciende este Xbox, enciende, funciona normal, no tiene ninguna falla, simplemente el cliente trata de ser responsable y dice, ok, voy a llevarlo a mantenimiento preventivo y así me evito una falla mayor. Ojo, ya sabes, la tornillería, hay que tener mucho cuidado con ella. El lema es que no nos sobren, que no nos falten tornillitos y paso a paso, no te me desesperes. Mucho cuidado y aquí ya podemos levantar esta carcasa de acero. Sí, te diría que inoxidable, pero no, porque si tienden a oxidarse, por ahí puedes ver en otros videos de consolas que vienen oxidadas. Quitamos conectores, quitamos la lectora, esa tapa superior, como pudiste ver, tenía ahí un flexor conectado. Ahora sí, ya tenemos a la vista nuestro ventilador, el disipador y la tarjeta. Tú puedes ver aquí, no hay tanto polvo como en otras consolas que te hemos mostrado en el canal. 3 tornillitos para esta placa frontal, que es donde conecta el flexor del botón power. Y chécate bien, nada de óxido tiene esta tarjeta. Estos covers metálicos. Aquí cuidado con estos tornillitos, ve separando. ¿Por qué? Porque ya viste, tenemos varios tamaños de tornillería. Entonces no te me vayas a equivocar en el armado. ¿Por qué los vamos a quitar? Porque estos aseguran la tarjeta, ¿sí? Y esto al retirarlo es lo que nos va a permitir poder ahora sí liberar la tarjeta de todo lo que es la carcasa metálica. Con cuidado, hay tornillos largos, tornillos cortos, pero vamos avanzando. Igual, si tú grabas tu proceso, eso te va a ayudar
después a darle como que una reversa, ¿sí? Verlo en retroceso. Esos tornillos son los que aseguran, si te fijas, lo que es este chasis metálico. Estos son nada más meramente basecitas para cuando haces el armado, sujetar y dividir ahí todos los componentes. Ahora sí, viene la limpieza del chasis metálico. Hay que limpiar disipador, hay que limpiar ventilador, hay que ir preparando la pasta térmica con cuidado, con paciencia, pero la vamos a dejar bien, bien clean, bien limpiecita. Hay una parte ahí que no alcanzaste a ver, no es porque sea truco, meramente es para poder quitar lo que es el disipador, pero no creo que tengas dificultad en ello. Si no, chécate otro de los videos del canal. Hay cosas que con el tiempo vamos tratando de omitir porque consideramos un poquito repetitivas, pero no es porque te estemos ocultando algo. 4 tornillitos para quitar nuestro disco mecánico, por cierto. Ya pueden ahí agregarle un SSD para darle mayor rapidez en la apertura de los videojuegos, pero volvemos a colocarlo después de sacudir y ahí vamos avanzando. No te me desesperes, pero algo que sí podemos notar, que tú puedes notar si estás viendo este video, es que no estaba tan sucia la tarjeta, algo de polvo, pero lo normal para un equipo que le da mantenimiento cada año y medio, cuando mucho 2 años, pero sobre todo, ¿qué te cuesta en tu casita, tu consola? Terminas de jugar, le pones alguna fundita para evitar todo este polvito, ¿sí? Hay que limpiarle bien, como te digo, puedes usar alcohol isopropílico, trapitos húmedos, un cepillito como lo estás viendo y estas burbujitas que son de presión para aventar un poquitito de aire y apoyarnos. Aquí si te fijas, esta cruceta es la que va atornillada al chasis metálico, ¿sí? Hay otras consolas donde ocupas tú quitarlo, viene invertido la tapita, viene muy parecido a, por ejemplo, a las PC de escritorio, pero aquí no, aquí viene pegada al disipador. Hay que darle la cepillada aquí a todos sus puertos, aventamos airecito, que quede bien limpia, bien guapa, bien clean. Y para limpiar el chip nos vamos a apoyar de cotonetes, alcohol isopropílico para dejarlo brillando y así poder poner su pasta térmica nueva. Ya tú sabes aquí si pones un puntito considerable, si le haces una cruz, si le haces un perrito, pon la pasta térmica como a ti más te guste. Esta es la otra cruceta, esta sí es importante. Hay que tener cuidado con esa cruceta nada más al retirarla. Ya que pusiste pasta térmica, acuérdate todos los postes, gris, el negro, hay que poner todos los postes para poder tener un armado como el de fábrica. Ojo, esas crucetas son importantes. En otros videos sí se ve cómo se retira. ¿Por qué? Porque ya quitando de un lado se facilita, tienen como unas cejitas esas crucetas, ¿sí? Ahí hay que tener un poquito nada más de paciencia al retirarlas y tener cuidado de no raspar la tarjeta con la herramienta que te vayas tú a apoyar para poderla quitar. Aquí ponemos la lectora de discos, conectamos su flexor y empezamos con el atornillado. Nuevamente recuerda que eran 4 tornillitos de color negro, no te me vayas a equivocar. Vienen también repartidos otros 3 tornillitos color blanco y no te ponemos el resto del atornillado para no enfadarte más, pero chécate bien. Quedó totalmente limpiecita esta consola para seguir con el gaming. Espero te esté gustando el video. Igual te vamos a dejar el link en la descripción de lo que usamos de herramienta y de insumos. Hacemos pruebas, que todo encienda bien. Xbox One limpiecito, fresquito. Y vamos a avisarle al cliente que ya quedó listo para que siga dando batalla en los videojuegos. Mientras no te me vayas, que nosotros vamos a darle fin al videíto, ¿ok? Ya volvemos. Muy bien, mi gente, como pueden ver, mi carita, mi sonrisa, es que nos hace muy, muy felices y bastante sentido
todos esos clientes que se preocupan por sus aparatos electrónicos para darles mantenimiento preventivo, les sale más económico, no se preocupan ni se estresan porque es una falla grave por falta de mantenimiento. Así es que estamos felices. Es lo mismo con los vehículos, con uno mismo, que hay que ir al médico, que hay que ir al dentista. Siempre el mantenimiento preventivo, y créanme, se van a evitar muchísimos gastos y dolores de cabeza. No olviden suscribirse al canal @yesatechrepair. Igual les dejo otros 2 videitos por aquí, esperando que sean de su interés. Cuídense mucho y sigan viendo. Chaito.